Mi hijo no usa refranes, no dice quien a buen árbol se arrima, no menciona la luna de Valencia, no conoce a Benito el de la purga, no entra en liza y no se mete en camisa de 11 varas. Pero tampoco dice adiós cuando algo se le cae, ni concluye diciendo apaga y vámonos. Los amigos de mis hijos y los hijos de mis amigos, por lo que sé, tampoco usan refranes, modismos o dichos, y apenas expresiones fijas. Lo consideran raro, de viejos o, como dicen ellos, de boomers. No sé hasta qué punto esta es una tendencia generalizada ni si se da únicamente en España o sucede también en América. Tampoco sé hasta qué punto caracteriza el habla de una generación, porque en estos casos es más fácil ver lo que un grupo de hablantes añade al lenguaje que lo que quita. Sin embargo, si mi intuición fuera correcta y este fuera un rasgo generacional, estaríamos ante un punto de fricción del español no menos preocupante que el de la amenaza de los topónimos en lenguas cooficiales, de la que hablamos en nuestro anterior vídeo. Si alguien piensa que esto no es tan grave, que estoy exagerando, permitidme que lo explique en este vídeo. Al no ser este un marco académico, puedo dejar volar la imaginación y hacer suposiciones que no puedo probar más allá de mi propia intuición. Esto es Reflexiones Críticas si nos preocupamos por el español cercenado del futuro. Si te gusta el contenido de este canal, dale al me gusta, suscríbete y comenzamos. Supongo que mi introducción puede parecer banal porque una de las formas más baratas y más omnipresentes que tiene la adolescencia de autoafirmarse es a través del lenguaje. Los jóvenes hablan mal es algo tan antiguo como el mundo y marca ni más ni menos que el paso del tiempo. De hecho, yo estaría en mala posición para quejarme porque nosotros, los jóvenes de los 80, también recibimos la censura de generaciones anteriores que se echaban las manos a la cabeza ante la degeneración de nuestro lenguaje, el lenguaje juvenil. A pesar de eso, fuimos innovadores y creamos un lenguaje de la juventud que tomó elementos del Shelley de los 70 y lo enriqueció con múltiples expresiones. El paso del tiempo ha conservado algunas y ha filtrado otras porque el lenguaje juvenil es un banco de pruebas en el que la lengua va moldeando sus prototipos. Mola, por ejemplo, es una palabra que mi generación ha legado a las que han venido después, pero molón o molongo, que se podían oír en los 80, se han quedado por el camino y no se ha perdido nada, dicho sea de paso. Visto así, lo que estaría viviendo no sería ni más ni menos que la revancha de la historia, que me hace ahora a mí el depositario de expresiones antiguas y pasadas de moda, frente a la juventud que innova y me hace sentir extraño. Este vídeo sería por tanto el desahogo de un maduro descontento porque el tiempo cambia y se siente extraño. Sin embargo, mi instinto de lingüista parece percibir algo distinto en este caso, algo que puede marcar un cambio en el español de las futuras generaciones. Intentemos explicarlo. Para ello vamos a tener que introducir un concepto teórico, el discurso repetido. En el lenguaje se distinguen dos tipos de elementos, los que se combinan libremente según la sintaxis, las palabras formando oraciones, por ejemplo, y los que funcionan en bloque, como los refranes, los dichos o las expresiones fijas. Cuando alguien dice la pescadilla que se muerde la cola, por ejemplo, no es libre para cambiar las palabras que la componen. No podemos decir la merluza que se muerde la cola, ni para alterar el orden de sus elementos, como en la cola que se muerde la pescadilla. Estos últimos elementos forman lo que el lingüista Eugenio Coserio denominaba el discurso repetido. El discurso repetido es un conjunto de fórmulas que se transmiten sin cambios de generación en generación y que reproducen una experiencia popular que ha cristalizado en el lenguaje. Al usarlo nos unimos a una tradición, la de todas las personas que se han servido de ellas para evocar unas mismas enseñanzas. Es lo que hacemos al decir a todo cerdo le llega su San Martín, a buenas horas o se armó la de San Quintín. Este discurso repetido nos une un acervo común y nos enraiza. Hemos aprendido este discurso repetido por distintas fuentes. En primer lugar, por la tradición oral que hemos recibido de nuestros familiares. De hecho, una parte la heredamos de nuestros abuelos, de nuestros tíos y de la generación que precede a nuestros padres, lo que incluye también vecinos, conocidos y allegados. Es una herencia inmaterial, pero valiosa, no menos que esos recuerdos aparentemente banales que conservamos de nuestros parientes cuando mueren porque nos recuerdan a ellos y adquieren una impronta difícil de explicar a los de fuera. De nuestra familia, entonces, recibimos las expresiones populares que podemos decidir si conservar con nosotros o archivar piadosamente. Pero la escuela nos pone en contacto con una segunda fuente de discurso repetido que tiene que ver con la cultura, lo que equivale a decir un complejo precipitado de referencias históricas, religiosas, científicas y sociales. Escuela y familia son las dos caras de una misma moneda en este aspecto del lenguaje, lo culto y lo popular, lo familiar y lo universal.
Por último, y aunque también son un tipo de fuente culta, la literatura completa este itinerario de aprendizaje, especialmente la tradición literaria propia, tanto en español como en las distintas lenguas cooficiales, porque constituye no solo un reflejo de las dos anteriores, sino también una fuente de creación de discurso repetido que sigue unos cauces estilísticos propios de cada cultura. Ese acervo común que llamamos discurso repetido está compuesto de muchas fuentes. Una parte importante es la religión, porque es forzoso recordar que hasta hace 100 años todas las sociedades occidentales han sido profundamente religiosas, lo que deja una huella que se ve cuando decimos que algo no es santo de nuestra devoción, o cuando solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, o cuando hablamos de la Madre del Cordero, cuando decimos que algo ha sido providencial. Perder estas referencias es como cortar un cordón umbilical con nuestro pasado, que independientemente de que nos identifique o no, es para bien o para mal, nuestro. La historia también deja su impronta en capas de expresiones que repetimos independientemente de que conozcamos o no el suceso que las produjo. La batalla en la población italiana de Bicocca se ha convertido en referencia a algo que se adquiere con poco esfuerzo. Por el contrario, más se perdió en Cuba, nos recuerda el valor que tuvo la pérdida de las colonias, y Ser como el gallo de Morón nos remite a una anécdota local que ha pervivido en la memoria colectiva precisamente por haberse fraseologizado. Estas expresiones nos van recordando quiénes somos a partir de quiénes hemos sido, y el hecho de que esta memoria sea fragmentaria, caprichosa y parcial, no se puede prever que va a cristalizar en la memoria lingüística colectiva, no la hace menos valiosa. Un tercer grupo de referencias proviene de nuestro idioma, que crea estructuras puramente lingüísticas que perviven y nos caracterizan frente a otros idiomas. Así, cada vez que decimos no hay tutía, nos remitimos al árabe, a tutía significa remedio, y a nuestra convivencia con dicha lengua. Pero cada vez que decimos ni qué niño muerto, tradúzcanlo al inglés si pueden y verán qué cara ponen sus interlocutores, estamos haciendo referencia a una expresión conversacional, a una respuesta humorística de un hablante que haría fortuna y que se habría extendido hasta hoy. Para algunos lingüistas, este uso del humor diferenciaría al español de sus lenguas vecinas. En este apartado se incluyen también anécdotas o usos individuales que han pervivido en la memoria colectiva, como lo que no puede ser y además es imposible, o los más recientes, por la gloria de mi madre o pecador de la pradera. Está claro que solo los más grandes pueden añadir sus expresiones al lenguaje de todos nosotros. Nuestra larga y fértil tradición literaria es un cuarto afluente al discurso repetido. Con la Iglesia hemos topado es una distorsión de una frase del Quijote. Llamar a alguien Celestina o Don Juan o ser un Sancho Panza evocan prototipos creados por nuestra literatura. Pero hay una segunda fuente literaria, no menos importante, que tiene que ver con la poesía. En las personas con una cierta formación, los versos de nuestra tradición literaria también resuenan en nuestras cabezas como si fueran refranes. Eras un hombre una nariz pegado, recuerde el alba dormida, ¿qué tengo yo? O y los sueños, sueños son, por citar algunos de los más conocidos, nos recuerdan quiénes somos y en qué tradición cultural nos integramos. Pero hacen más, crean nuevas posibilidades estilísticas en el idioma. Por ejemplo, cuando Becker escribe donde habite el olvido, allí estará mi tumba, libera el verbo habitar de su significado literal. 60 años más tarde, Cernuda titula uno de sus libros con dicho verso y expande este nuevo significado, lo que permite a su vez que años más tarde Almodóvar estrene una película llamada La piel que habito. Así, el lenguaje se va enriqueciendo con los logros estilísticos de nuestros mejores escritores. Considerado en conjunto, el discurso repetido es muy importante, porque no es necesario para transmitir información, porque es el resultado de fenómenos sociales, porque está conformado por prácticas discursivas cristalizadas a través de los tiempos, porque nos hace ser quien somos, porque nos diferencia, pero también nos hermana con otras prácticas culturales, porque, en esencia, al referirse a aquellos aspectos que por trascender lo cotidiano, lo necesario, lo perentorio, se convierten en esenciales, por reflejar ese bien inmaterial que es la cultura, nos hace ser más humanos. Y por ser ese crisol de la experiencia que ha sido validada por generaciones y generaciones de hablantes, sus esquemas nos hacen pensar mejor, nos dan patrones de comportamiento, consejos, nos hablan de lo que pervive y nos ofrecen una experiencia vital, atemporal y universal. En las culturas mediterráneas, el uso del discurso repetido tiene un valor por sí mismo. Al incorporarlo en su conversación, el hablante incluye un argumento de autoridad, el que le proporcionan sus antepasados. Al incluir la situación actual en una expresión muy anterior en el tiempo, pero que la describe bien,
El hablante la categoriza en una clase concreta y puede definirla, clasificarla y compararla con otros. En la cultura anglosajona, por su parte, la referencia al discurso repetido se ve como una falta de originalidad a la que recurre el que no tiene ingenio suficiente para elaborar sus propios argumentos, y por eso mismo su uso es más reducido y su validez escasa. Si lo que intuyo es cierto, esta pérdida del discurso repetido estaría relacionada con un tipo de colonización cultural que va más allá de los anglicismos. El influjo del inglés sobre el español no se mediría en términos de que hubiera más o menos palabras del primer idioma sobre el nuestro, sino en la sustitución de ciertas categorías de pensamiento por otras, que no son nuestras. En este vídeo hemos analizado el peso del discurso repetido, pero podemos incluir también el valor de las palabras, las peticiones de permiso para hablar de ciertos temas, o el valor de la intimidad en las conversaciones. Dedicaremos algún vídeo posterior a estos temas. Espero en definitiva que se haya entendido por qué considero que la pérdida del discurso repetido es un agente de desequilibrio en el español de las dos orillas. Perder el discurso repetido, cortar su transmisión en una generación, crear una singularidad por la que desaparezca toda esta experiencia, es una tragedia cultural y una pérdida social que no podemos permitir, porque cuando un pueblo corta su transmisión cultural, acaba también con su independencia. Muchas gracias y hasta pronto.